Buenas tardes, Alexander. Santos Fabiola. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Fabiola. Sarabia. Tapia. Buenas tardes, Torres. doctora. Presente. Tapia. Buenas tardes, Paola. Torres. Vargas. Y Ceballos. ¿Alguno que no haya contestado? Presente, doctora, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Recién Vale. acabo de entrar, no sé si ya me llamó. Sí, hemos llamado a Alexis. ¿Me podría anotar, por favor, doctora? Ya, Gracias, doctora. aparte de Alexis, ¿quién más? Buenas tardes, doctora. Disculpe, posiblemente aún no estén listas. Soy Berríos Arauz, Marta Bianca. La verdad que no, todavía no nos han pasado, pero a ver, mañana voy a ir a reclamar. Ríos, está bien, ya. ¿Alguien más? Gracias, Doctorita doctora. Ari Condori. Ya, Ari. Buenas tardes, Gracias, doctorita. ¿Quién más? Disculpe, buenas tardes. Doctorita. Tengo el mismo problema, tal vez todavía no estoy en lista. López, Sí, ya, está bien. ¿Alguien más? Doctorita, disculpe. Ceballos. Ya Sí, está. por favor. Ya, gracias, doctorita. ¿Alguien más? Doctorita, buenas tardes. No sé si ya llamó lista. Robert Ibáñez. Sí, ya estás. Listo, Ya te doctorita. puse, Robert. Ya, gracias, doctora. ¿Quién más? Barrio Nuevo, doctora. Te voy a anotar, pero no, todavía no estás. Ya, doctora. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya. Empezamos, chicos. ¿Ven? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Vamos a empezar con la primera parte. Todo lo que es el periodonto sano, todos los tejidos periodontales sanos. Tenemos que conocer todo lo que es el tejido sano para determinar si estamos frente a una patología. Por lo tanto, todo esto tenemos que manejar bastante bien para determinar si estamos frente a una patología. ¿Cuáles son los objetivos? Una vez que concluya la clase, tienen que ustedes conceptualizar el periodonto, reconocer las funciones del periodonto y los tejidos que lo constituyen, conceptualizar qué es encía normal, describir sus características clínicas, topográficas y microscópicas de una encía normal, tener conocimientos de todos los tejidos del periodonto normal para que se identifique y diagnostique patologías periodontales, lo que les había dicho al principio. Nosotros vamos a ver, saber y determinar qué es el periodonto. El periodonto son todos los tejidos que van a rodear a las piezas dentarias, todos los que van a dar el soporte a estas piezas dentarias, y nosotros vamos a determinar qué características clínicas y radiográficas va a presentar todos los tejidos periodontales, incluyendo los histológicos. ¿Ya? Una vez que conocemos esto, vamos a determinar qué patologías periodontales vamos a tener, qué lesiones van a presentar a nivel de los tejidos blandos, en los tejidos duros, incluyendo, bueno, actualmente tendríamos que hablar de los implantes, lo cual, o sea, yo me imagino que van a llevar en quinto año. ¿Por qué está constituido o por qué está formado un periodonto normal? Por 4 tejidos. Uno va a ser la encía, el ligamento periodontal, el hueso alveolar y el cemento radicular.
A medida que vaya transcurriendo el tiempo de este módulo, nosotros vamos a ir tocando los diferentes tejidos. Hoy, como estamos empezando, la parte de encía vamos a tocar. A la vez, podemos decir que el periodonto también se divide en dos partes. Un periodonto de protección y un periodonto de inserción. El periodonto de protección está conformado por encía. En cambio, el periodonto de inserción, como habíamos dicho, está formado por el ligamento periodontal, hueso alveolar y cemento radicular. Solamente el de protección vamos a hablar que es encía. En cambio, el de inserción vamos a tomar en cuenta que es el ligamento periodontal, hueso alveolar y cemento radicular. Muy bien, empezamos con lo que decíamos, ¿a qué se denomina la encía? Cuando hablamos de encía, nosotros vamos a determinar que es parte de la mucosa masticatoria que va a ir a recubrir todo lo que es el proceso alveolar. Va a ir contorneando todo lo que podemos decir a nivel de la pieza dentaria y va a estar conformada por una encía marginal y una encía insertada y papilar. Muy bien, según la ubicación, ya les había descrito en la imagen lo que era la encía marginal, papilar, adherida o insertada. Vamos a ver la parte topográfica de esta encía. Más claramente se va a ver en este gráfico que les he puesto y después vamos a ver en la parte fotográfica de una encía normal, sus características, cómo está formado cada parte de la encía, todo lo que va a ser la parte de la encía. Si nosotros hablamos de encía marginal o gingiva marginal o libre, estaríamos tomando en cuenta esta porción. A la vez vamos a hablar de la encía insertada, pero vamos a delimitar hasta dónde va a ir la encía marginal o libre. Si ustedes observan en la flecha donde yo les estoy indicando, van a ver un pequeño surco que clínicamente algunas veces se puede observar o no se puede observar, pero siempre va a delimitar entre la encía libre o marginal y la encía insertada. Este surco se denomina surco marginal. Quiero que tomen en cuenta de lo que estoy diciéndoles, porque generalmente los estudiantes están confundiendo la encía marginal con la encía o el surco gingival, el surco marginal con el surco gingival. Entonces, la depresión que está en la parte externa que va a dividir la gingiva marginal de la gingiva insertada se denomina surco marginal. El límite hacia apical de esta encía se denomina límite mucogingival de la parte de la encía insertada. Si tienen dudas o cualquier cosa me interrumpen, no hay problema. Si tengo que volver a repetir, tampoco no hay problema. Muy bien. Si nosotros vamos a ir hablando de todo lo que es la encía marginal, vamos a observar, fíjense el cursor, lo que les estoy mostrando, todo esto vendría a ser encía marginal. Vamos a ver que desde la cresta gingival, se denomina cresta gingival, el borde de la encía marginal, hasta el fondo del surco gingival, o lo que vendría a ser esta línea punteada, iría representando lo que es el surco gingival, lo que les decía. Entonces, esto va a tener una medida de 2 milímetros en la cara externa o en las caras libres, y a nivel interproximal va a tener una medida hasta 3 milímetros.
Ustedes deberían preguntarme en este momento a qué se debe que aquí en las caras libres tienen 2 milímetros y en las caras interproximales hasta 3 milímetros. Lo que observamos en esta parte de la fotografía. Toda esta parte donde estoy demostrando con el cursor vendría a ser la encía marginal. Si ustedes observan, es bastante diferente hasta la textura de la encía marginal con la encía insertada. Está bien delimitada. ¿Sí? Muy bien. La proyección de esta papila hace que aumente ese milímetro de los 3 milímetros que decía en relación a las caras libres, que era de 2 milímetros. ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctora. Gracias. Muy bien. Vamos a hablar de la encía insertada. Como su nombre indica, la encía insertada está unida a la parte alveolar, ya sea hacia vestibular, hacia lingual o hacia palatino. ¿Sí? Pero sus características, dependiendo del área o zona donde va a presentar esta encía marginal, varía. Por ejemplo, si nosotros vemos hacia lingual, va a terminar en la unión de la mucosa alveolar lingual. ¿Sí? Aquí. En cambio, si vemos hacia palatino, va a terminar con la mucosa palatina, que está bastante insertada. Esta parte de la inferior o lingual es móvil. Esta área, en cambio, esto todo es completamente insertada. Va a continuar y no está bien delimitada como en el caso de la parte inferior o lingual. A la vez también podemos decir que la encía insertada, dependiendo del área o dependiendo de dónde se encuentre, va a tener diferentes dimensiones. La dimensión donde es más extensa, la encía insertada, es a nivel de los incisivos, que va a tener de 3.5 hasta 4.5 de dimensión esta encía insertada. Hay otras áreas que es donde es lo más pequeño, por ejemplo, en la parte de los premolares inferiores. Aquí es la encía insertada, es una dimensión más pequeña. La más pequeña se podría decir en relación a toda el área de la boca. Eso sería de 1.5, de 1.8 en el maxilar inferior y 1.9 en el maxilar superior. ¿A qué se debe las diferencias de este tipo de la parte de la encía insertada? La dimensión, que son más amplios en un lado y menos amplios en otra zona. En este caso, por ejemplo, va a ser por la inserción de los frenillos a nivel premolar. Hace un momento yo les decía que ustedes tienen que poner énfasis, o atender a nivel de la parte del surco gingival. Yo les hice un énfasis entre surco gingival y surco marginal. Todo lo que es surco marginal es la depresión que va a delimitar entre encía marginal o libre y la encía insertada. En cambio, el surco gingival va a ser una hendidura de tipo virtual. ¿Qué quiero decir al decir una hendidura virtual? Que si ustedes observan a simple vista la encía, clínicamente viendo, aquí no se va a ver ningún tipo de surco. Para observar este surco gingival, nosotros tenemos que recurrir a la sonda periodontal, donde vamos a hacer la introducción y siempre tomando en cuenta esta sonda periodontal para la introducción, buscando el paralelismo con el eje mayor del diente.
Al introducir y hacemos la medición en esta parte de la cara vestibular, va a medir 2 milímetros. Al hacer, si nosotros estamos haciendo hacia mesial, va a medir 3 milímetros y hacia distal va a medir 3 milímetros. Todo esto por la proyección de la papila que va a estar hasta el punto de contacto de la pieza contigua. Cuando nosotros observamos que mide más de 2 milímetros, como en este caso, que ha habido pérdida de inserción, entonces estaríamos frente a una patología que se denomina bolsa periodontal verdadera. El surco gingival va a estar formado por 2 paredes, por una pared dura y por una pared blanda. La pared dura va a estar formada por la superficie de la pieza dentaria y la pared blanda va a estar formada por la pared interna de la encía marginal, terminando en un vértice que vamos a denominar el epitelio de unión. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí, doctora. Gracias. Vamos a hablar a la vez también de la encía papilar. La encía papilar es una proyección de la encía que va a ir hasta el punto de contacto. ¿Qué quiero decir? Que esta encía va a estar de acuerdo al punto de contacto entre pieza y pieza, va a tener la forma que va piramidal y a la vez ahí se va a determinar qué tipo de tejido va a tener. ¿A qué me refiero? De que si va a tener solamente encía marginal va a estar compuesto o va a estar formada con encía marginal y encía insertada o directamente ha desaparecido la papila, dependiendo del tipo de contacto que va a haber entre pieza y pieza. Muy bien. ¿Cómo se le va a ver en un corte? Ya viendo la cara vestibular y la cara lingual, en este caso de este gráfico. Dependiendo del punto de contacto que tenga entre pieza y pieza, va a presentar una forma de, se diría como una planicie, una pequeña planicie, que eso lo denominan col. A esto se denomina col, esta depresión que existe en la papila, dependiendo del punto de contacto. Cuanto mayor porción sea el punto de contacto, entonces este col va a ser de mayor dimensión. Cuanto menos, o sea, más ovalado sea y más pequeño sea el punto, este col va a ser más pequeño. ¿Sí? Va a presentar a la vez 2 vertientes, una vertiente vestibular y una vertiente lingual. En el caso del superior va a ser una vertiente vestibular y una vertiente palatina. ¿Qué características clínicas tiene? Esto vayan tomando en cuenta porque en base a esto ustedes van a hacer la descripción en su historia clínica. Nosotros vamos a observar siempre cuando preguntamos de qué color es la encía, siempre contestamos rosa coral. En realidad es un rosa pálido, ¿ya? Pero esto hablando de la normalidad de la encía. En caso de que ya empiece a haber una patología, existe un cambio de color. Este cambio de color se va a ver a un color rojizo. ¿Dependiendo de qué? De que existe mayor vascularización cuando hay una inflamación. A la vez también se puede ver un rosa más pálido que de lo normal. ¿Y eso a qué se debe? A que existe mayor grosor del epitelio. Entonces no se observa la vascularización que tenía esta encía.
Estamos hablando de dos extremos, uno que es sumamente pálido y el otro que es más de tipo rojizo. Si ustedes observan en esta fotografía inferior, van a ver de que existe una coloración con una pigmentación de color marrón. Esto también es normal debido a una cuestión racial. Los libros indican que cuando no se va a ver este tipo de pigmentación en la raza blanca. ¿Cuál es la raza blanca? La raza europea. Después nosotros, todos los latinos, todos van a ir presentando este pigmento en mayor o en menor medida, dependiendo de acuerdo al color de la tez de la persona. Pero también se puede presentar en casos de patología. Cuando se presenta mayor pigmentación melánica o mayor pigmentación de color marrón, y aparte se va a presentar a nivel de los carrillos, lengua, etcétera, a nivel de toda la boca, mayor cantidad de coloración marrón, se denomina lo que se denominaría boca del lobo. ¿Por qué se denomina boca del lobo? Porque se parece a una boca, si ustedes observan, la boca del lobo tiene bastante pigmentación marrón. Por eso es lo que los autores le dicen boca de lobo. ¿En qué caso se va a presentar? En la enfermedad de Addison. ¿Qué quiero decirles? Lo que decía al principio dentro de los objetivos. Si no conocemos lo normal, no vamos a poder diferenciar con lo patológico. Pasamos a determinar las otras características, ¿sí? Contorno. ¿A qué se refiere el contorno? Voy a observar todo lo que va a ir rodeando a manera de un collar las ondulaciones que va a presentar a nivel de las piezas dentarias. A esto, lo que estoy haciendo. Este contorno puede variar de acuerdo a la posición de las piezas dentarias. Si existe a nivel de apiñamiento, va a haber una variación de este contorno. Y nosotros tenemos que describir exactamente este contorno, cómo se observa y cómo es lo que vamos a ver en el periodontograma. Por eso es importante saber qué características clínicas. Estamos viendo primero el color, después estamos viendo el contorno. Ahora vamos a ver lo que es la consistencia. Existe una consistencia que puede ser firme o resiliente. ¿A qué me refiero? Cuando yo toco la encía y está firmemente adherida, estamos hablando de lo que sería firme. Resiliente sería que cuando yo toco la encía, va a existir depresiones o va a estar bastante blanda. Generalmente se observa este tipo de resiliente, si gustan una consistencia blanda, se puede poner en la descripción de la historia clínica, cuando existe una inflamación. Ahora, el otro extremo vendría a ser lo que llamamos de tipo fibrótico, y hablando de patología. Les estoy enseñando lo que sería normal, que vamos a poner firme en consistencia, si es que es normal, si es que es patológico de carácter inflamatorio, blando, o si es de carácter fibrótico, que vamos a poner fibrótico. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? Doctora, la encía resiliente, ¿en qué pacientes se va a observar? Disculpe. Generalmente se va a ver en pacientes que tienen inflamación gingival.
¿Qué quiero decir? De carácter edematoso. Si nosotros hablamos histológicamente hablando, sería lo que ustedes llaman, ahorita te voy a decir, hipertrofia. En cambio, el fibrótico va a ser una hiperplasia, histológicamente hablando. O sea, ¿qué quiero decirte? Que ¿cuándo vas a ver esa consistencia blanda que te digo, o inflamatoria o edematosa? Cuando existe una hipertrofia, histológicamente hablando. ¿Y cuándo vas a ver esa consistencia fibrótica? Hasta el color. Si me han estado escuchando, el color de una fibrótica va a ser generalmente más blancuzca o más, nunca va a ser de carácter rojizo. Siempre va a ir de un rosa pálido a ser más pálido de lo que es de lo normal. Ese sería el tipo fibrótico. Entonces, ese en la consistencia sería firme. En cambio, el otro sería resiliente o edematoso sería su consistencia. Cuando es una hipertrofia y su característica sería de color rojizo, como en este caso. No sé si está claro esa parte. Sí, doctora, muchísimas gracias. ¿Ya? Su tamaño. O sea, en el tamaño vamos a observar, por ejemplo, este ya está yendo a una característica de tipo fibrótico. ¿Han visto lo que me decía su compañera? Fíjense cómo va a ser el de tipo edematoso, color rojizo. Si tocamos es bastante blando. En cambio, este ya tocamos es bastante duro, resistente, y no es tan rojizo como habíamos visto en la imagen anterior. A eso lo podemos denominar incluso agrandamiento gingival. ¿A qué se debe este agrandamiento gingival? Cuando, a eso también podríamos, si hablamos de histológicamente hablando, vamos a hablar de una hipertrofia. Mejor dicho, sí, hipertrofia. Vamos a ver que ha aumentado, ¿ya? Muy bien. ¿Qué quiero decir? Ha aumentado el tamaño por el aumento de número de células. En cambio, en esto ha aumentado el tamaño por el agrandamiento de las células, por el tamaño. En cambio, por el número. Cuando aumenta el agrandamiento gingival, va a ser por la mayor cantidad de mitosis. En cambio, aquí va a ser por aumento del líquido que ingresa a nivel celular. Por eso también se lo ve que es blanda, en cambio en esta es bastante resistente y dura. ¿Está claro esta parte? Sí, doctorita. Ya, seguimos. Vamos a hablar de la textura. Si nosotros observamos de la textura, en este caso está bastante delimitado y bien, o sea, nosotros podemos observar que la encía marginal, su textura es lisa. En cambio, a nivel de la encía insertada, vamos a ver que su textura es de tipo puntillado. ¿A qué se debe este puntillado? A la inserción de las fibras colágenas de la encía hacia el tejido duro, en este caso el hueso. También se puede decir, o sea, ahí, bueno, en el libro les va a decir lo que dice aquí, interdigitación del epitelio con el tejido conectivo. Es lo que les acabo de decir, que la inserción de las fibras colágenas hacia el tejido duro. Si se me ocurriese preguntar el por qué va a presentar ese tipo puntillado parecido a la cáscara de naranja, ya les he dicho claramente. Cuando ustedes están haciendo la historia clínica y dicen textura de la encía marginal, de la encía
insertada y textura de la encía papilar. Cuando llega, o sea, marginal es fácil, lisa, pero cuando llega a la textura de encía insertada me ponen cáscara de naranja. Los autores dicen claramente, similar a una cáscara de naranja. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no me pongan cáscara de naranja. Ustedes tienen que poner que es de tipo, la textura de puntillada, o si no también se llama graneada. O sea, algunos autores les dicen puntillada, otros autores les dicen graneada. ¿Está bien? Sí. Bueno, aquí. Su forma. La forma, aquí ustedes siempre van a tener, se podría decir, una confusión entre forma y contorno. Está muy relacionado la forma y el contorno. Pero el contorno es el que me describe exactamente por dónde va a ir la encía marginal. Siempre viendo, contorneando o poniendo a forma de collar en las piezas dentarias. En cambio, la forma es según lo que va a ir describiéndose y según por dónde va a ir, o sea, va a determinar cómo se va a ver en realidad. El otro es el contorno, lo que va a ver, lo que va a presentar. En cambio, el otro, lo que se va, la imagen que va a mostrar, la forma. Eso sería. Esto, ¿cómo va a terminar esto? En filo de cuchillo, o sea, biselado. En este caso de esta encía que les decía, aquí, ¿es de tipo biselado? ¿Cómo describirían esto, su forma? No es biselado, doctora. Pero ¿cómo pondría usted en su historia clínica? ¿Qué pondría en la forma de este encía? Es irregular. Puede ser irregular o si no, también lobulada. ¿Sí? El otro sería regular, pero generalmente ponemos en que termina lo normal, ¿no? Estamos hablando en filo de cuchillo, como dice aquí. ¿Está bien? Eso cuando vean este tipo de encía es la forma, textura, mejor dicho, su forma va a ser en filo de cuchillo. ¿Ya? Aquí sería de tipo irregular, como dijo su compañera, o también ese te ponen de forma regular. En esto yo les estoy dando claramente, estoy determinando, les estoy diciendo fibrótica, edematosa, todo, porque ya vamos a entrar a historia clínica y ustedes van a describir todo lo que ven en el paciente. ¿Quién se anima a decirme todo lo que dice que de una encía sana? ¿Cómo sería esto? Vamos. ¿Cuál de ustedes se anima a decirme? Yo, doctora, pero voy a Ya. tener algunos problemas. No, la mejor Observen, de aprender. sí, ¿no? Ya, entonces observamos una encía una encía marginal lisa de un color rosado, blanquecino. También estamos observando una encía adherida, puntillada. La forma que tiene la encía es normal, es decir, que termina en forma de cuchillo. En cuanto a la textura, la encía adherida es similar a lo que es la cáscara de una naranja o puntillada, como usted dijo. ¿Ya? El tamaño lo estoy viendo normal, ¿no? No estoy viendo resiliencias ni que esté fibrótico. Es ¿Ya? lo que podría decir, doctora. Ya. ¿Tu nombre es Bianca? Sí, doctora. Bianca, ¿tu apellido es?
Berríos, doctora. Un minutito, denme. Ujú. Está bien. Perfecto. Entonces, si nosotros vamos a ir a las características clínicas, vamos a ver color, tamaño, contorno, forma, textura. Tenemos que ver todas las características clínicas y de acuerdo a lo que se observa vamos a ir describiendo. Para ver, ustedes de hecho van a estar con pacientes que ya tienen una alteración de la encía sana, entonces van a tener que describir exactamente. Para describir eso, ustedes tienen que dominar lo que es las características clínicas, histológicas y radiográficas en el futuro de ese paciente para decir, esto es lo que sucede en este paciente. Ha habido esta alteración, todo, por lo tanto, es esta patología. Si no conocen lo normal, no van a poder dar el diagnóstico certero. Vamos a pasar a la parte histológica o microscópica de la encía. Estamos hablando de fibras gingivales. Estoy hablando claramente, estoy hablando de fibras gingivales. La siguiente clase vamos a hablar de las fibras periodontales, que son diferentes. Estamos hablando de fibras gingivales. ¿A qué llamamos fibras gingivales o cuáles son? Las gingivodentales, las circulares, transeptales o dentodentales y arciformes. En nuestro libro no existe lo que describe nuestro autor, las arciformes. Esto es sacado de otro libro, estoy hablando claramente. ¿Se acuerdan que cuando pasamos la primera clase les dije? Lo que hay en el libro voy a explicarles todo, pero lo que no hay en el libro y he aumentado para sus conocimientos, les voy a decir, tomen notas si gustan, y eso es de otro libro. ¿Está bien? Vamos a ver. Sí, doctor. Gracias, Bianca. Vamos a ver las características microscópicas. En este gráfico van a ver que todo esto vendría a ser el diente, donde está el cursor. Este es la pieza contigua también, sería otro diente. Un diente contiguo al otro diente. Estamos viendo la parte interproximal. ¿Cómo se van a ver estas fibras? Tenemos las fibras gingivodentales, como su nombre indica, que va a ir de la encía gingivodental a la superficie dentaria. Vamos a tener esta imagen, como hemos hecho un corte, estas son las fibras circulares. Y como hemos hablado, las dentodentales, que van a ser como si fuera un puente por encima de la cresta alveolar, se va a ver que serían las transeptales o dentodentales. ¿Ya? Si ustedes observan, y tienen que ver, y les estoy aclarando, todas las fibras gingivales están insertas por encima de la cresta ósea. ¿Sí? Esta imagen que he dibujado, chicos, es esta imagen que es un corte histológico. En realidad se ve así. Aquí está la superficie dentaria y todo lo que vendría a ser las fibras que están insertas. ¿Sí? Como yo les he dicho, son fibras gingivales. Están encima de la cresta ósea. Les estoy diciendo claramente. Si se ubican exactamente dónde van a estar insertas estas fibras. Todo lo que va a ir desde la unión epitelial hasta la cresta gingival. ¿Sí?
Características de esto es de que gracias a estas fibras, la encía marginal tiene esa imagen clínica que ustedes observan como si estuviera pegada a la superficie dentaria. Pero cuando yo les hablé del surco gingival, les había dicho que es una hendidura virtual. Y al decirles, cuando les dije una hendidura virtual, era que clínicamente yo observaba como si estuviera unida a la superficie dentaria. Pero ustedes vieron que cuando yo introduje en la imagen, se veía lo que se introducía, una sonda periodontal, estaban completamente separadas. No estaba unido a la superficie dentaria. Gracias a estas fibras gingivales, tienen esa posición que están viendo o observando clínicamente. Histológicamente, estamos viendo que van a presentar inserción en la encía y también en la superficie dentaria. Las fibras circulares, que es de color verde, que al cortarse se han cortado o se han visto, se observa de esta forma, son las únicas fibras que no están insertas en la pieza dentaria, pero sí están alrededor de la pieza dentaria como si fuera un anillo que está sujetando o dando esa impresión de que esté firme o unida a la superficie del diente, pero no está inserta en ninguna superficie dentaria. Las arciformes van a ir de vestibular a lingual en el inferior o en el superior, y va a ir de vestibular hacia palatino. Va a ir como si fuera una wincha que va a estar inserto a nivel de la cresta alveolar solamente. De vestibular a lingual o de vestibular a palatino. ¿Dudas en esto? No, doctor, está entendido. Ya. Viendo desde otro punto de vista, desde otro corte, las rojas, ¿qué vendrían a ser? Las fibras gingivodentales. Muy bien. Los que, bueno, aquí no se va a ver mucho las dentrodentales porque tendríamos que ver la pieza contigua, ¿no ve? Pero si hacemos un corte, podría verse, esto más que todo sería a nivel vestibular, entonces no se observaría ni las arciformes ni las dentrodentales o transeptales. Y veríamos, siempre vamos a ver las, ¿qué se llaman estas? Las verdes. Circulares. Circulares. Que están dando alrededor de la pieza dentaria, pero que no están insertas en la pieza dentaria. Viendo un corte histológico, esto no es dibujo, sino es un corte histológico, vamos a observar que las fibras gingivales son fibras colágenos que tienen una forma de ondulación, que cuando hay una oclusión en la pieza dentaria, lo que están en forma ondulada se vuelven completamente estiradas, y si pasa al soporte de lo que tienen estas fibras, ya se podría decir que hay ruptura de estas fibras y estamos entrando a una patología, cualquier lesión que le produzca. Vamos a hablar del epitelio gingival. El epitelio gingival se va a dividir en 3 tipos de epitelio. Un epitelio interno, un epitelio externo y un epitelio de unión. ¿Dónde vamos a trabajar nosotros? En este surco gingival que está formado por el epitelio interno
y el epitelio de unión. Esta es la parte donde nosotros vamos a trabajar más. Mientras exista esta imagen, estamos hablando de lo normal. Cuando ya empieza a haber destrucción, primero de las fibras gingivales, luego de la parte del ligamento periodontal y el hueso alveolar, estamos hablando de una patología que vendría a ser pérdida de inserción, bolsa periodontal verdadera. ¿Sí? ¿Esta parte está bien? Sí, doctora. Ya. Vamos aquí. El epitelio gingival va a estar formado por un epitelio externo que va a continuar con la mucosa gingival. ¿Sí? ¿Y qué quiero decir? Que si ustedes observan, todo este epitelio oral externo va a estar formada, va a ir a conformar todo lo que es la parte externa de la encía marginal y de la encía insertada. En la insertada ya hemos visto que es claramente lo que se va a ver, ese puntillado o graneado, y el otro de tipo liso. ¿Sí? Aquí vamos a ver que si es ortoqueratinizada o paraqueratinizada. A mayor queratinización va a ir determinando si es paraqueratinizado o ortoqueratinizado. ¿Sí? Eso sería el epitelio oral externo, donde estamos hablando del epitelio gingival. A la vez vamos a ver el epitelio del surco, lo que habíamos descrito, que está formada o conformada este epitelio del surco por una pared dura y una pared blanda. A ver, en realidad viene a ser la pared blanda, el epitelio del surco. Esta pared interna de lo que es la encía marginal. Si ustedes van a observar, hay pocas interdigitaciones, lo que le llaman aquí, en relación a lo que es la parte externa, que hay mayor interdigitación. Al fondo de este epitelio del surco se va a observar que está firmemente adherido, lo que ya estábamos hablando, estas fibras, ¿qué fibras serían? Gingivodentales. Exactamente, está conformada por las gingivodentales, y si nosotros observamos, estas fibras gingivodentales van a ser parte del epitelio de unión. Sería el fondo del surco gingival. Cuando va lesionando, cuando empieza a ver la lesión, las primeras que van fragmentándose van a ser las gingivodentales y las dentodentales. Posteriormente van a ir fracturándose o desapareciendo las arciformes, y allí estaríamos frente a una pérdida de inserción. Y al haber esta pérdida de inserción, o sea, se está rompiendo esta parte del epitelio de unión, entonces estaríamos frente a una bolsa periodontal. ¿Dudas hasta ahí? Todavía no, doctorita. ¿No hay nada? Muy bien. Como no hay dudas, chicos, entonces estaríamos todo lo que es encía. Hemos hablado todo lo que es encía. La siguiente clase nosotros vamos a avanzar todo lo que es ligamento periodontal, cemento radicular, hueso alveolar, de acuerdo a lo que vamos a ver el cronograma de avance. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Doctora, Sí. Entonces quiere decir que las raíces de las fibras gingivodentales sería donde se encuentra el epitelio de unión. Sí,
va a ir a formar parte del epitelio de la unión. Cuando empieza la enfermedad periodontal, ¿qué es lo que sucede? Que va a ir primero inflamando ese sector, ¿sí? Inflama y un poco desangrado, etc. Si no detenemos ahí, poco a poco va avanzando y va destruyendo todo lo que serían las fibras gingivodentales primero. Yo les he dicho claramente que todo este sector van a estar todo lo que se llamarían las fibras gingivales. Dentro de las fibras gingivales, ¿cuáles eran las que hemos nombrado? Vamos, ¿cuáles he nombrado? Fibras gingivodentales, circulares, dentales o transeptales y las arciformes. Sí. Cuando va yendo destruyendo todo eso, va a ir destruyendo todo lo que serían las fibras gingivales. ¿Qué estoy queriendo decirles? Que cuando estamos en una gingivitis, al principio va a ir esta inflamación que existe y a medida que va progresando la enfermedad y va destrozando todo lo que es las fibras gingivales, seguimos todavía, ya estamos por ingresar a una enfermedad periodontal leve. ¿Cuándo voy a decir enfermedad periodontal? Cuando aparte de que ha destrozado todas estas fibras gingivales, ya empiezo a destrozar la cresta alveolar y el ligamento periodontal. ¿Sí? Mientras detenga aquí, incluso se puede ver una regeneración de estas fibras. No de todas, solamente de las crestodentales y las también serían las transeptales. Las dos son las únicas fibras que se van a regenerar. Después ninguna, una vez que se ha destrozado o ha degenerado, ya ha desaparecido las otras fibras, ya no se regeneran, chicos. Son solamente esas. Por eso, cuando estamos en una gingivitis, podemos detener y quedar o detener que no avance. Pero cuando ya ha pasado todo esto, empieza a producir la destrucción de la cresta alveolar, todo, ya estamos haciendo de una gingivitis a una enfermedad periodontal. Porque ya estamos hablando de destrucción o lesión de tejidos duros. Al hablar de tejido duro, estoy hablando de hueso y también de la superficie radicular de la pieza dentaria. En cambio, mientras está aquí, la inflamación, todo lo que está produciendo esta enfermedad, se llama gingivitis. Lo que ustedes tienen que buscar en sus pacientes son pacientes que tienen problemas gingivales, o sea, una gingivitis. No les estoy pidiendo enfermedad periodontal. ¿Está claro? Sí, doctorita. La pregunta que me hicieron, ¿está bien? Sí. Ya. Sí, doctora. El resto ha brillado. Gracias, Fabiola, gracias, Bianca, las personas que creo que eran las que estaban siguiendo según lo que yo iba avanzando. El resto está bien, gracias. ¿No ve? Me imagino que no tienen ninguna pregunta, está bien entendido. Entonces, directamente ustedes van a leer del texto que les he dejado en el diente de leche y voy a tomar el parcial con ese, también con el texto. Pueden estudiar del texto. Cualquier duda que tengan, me preguntan. ¿Ya? Nos vemos, chicos, mañana. Doctorita, una de mañana. Senia, dime. Doctorita, la anterior había una muchacha que había ofrecido los trajes de bioseguridad, las batas. Quisiera que nos deje su número, la muchacha que ha ofrecido. ¿Quién era?
¿Quién ofreció las batas, chicos? Creo que se llamaba Camila. La señora Román. Si no me equivoco, apellida Arce. Arce Ballesteros, doctora. Esa Arce Ballesteros, dice Senia. Está bien, doctorita. Mañana todos nos vemos con trajes de bioseguridad a los que les tocan y con su historia clínica. ¿Está bien? Doctora, Sí. doctora, ¿será que me puede poner en su lista? Es que he entrado justo cuando estaba dando la clase. Está bien. Doctorita, ¿me puede llamar Lisa? Igual me anotarme, por favor. ¿Flores? Yo, Mejía, Mamani, Maida. Mejía, ya estás vos. Yo también, doctora Miriam. Flores, Contreras Jacinto. Anade. Esperen con uno por uno. Con Dori, después. Flores, Anade, Danicha. Ya estás, Flores. Doctora Torres más, por favor. Doctorita, buenas tardes. A mí también me puede poner Narbutis. Torres y Narbutis Fabiola. Narbutis Gabriela, doctorita. Ah, Gabriela. Disculpa. ¿Ya? ¿Alguien más? Doctorita, mi por favor, Mari Lázaro. Marisa Brenda. Un ratito. No estás en mi lista, pero igual te estoy escribiendo, igual que al resto, ¿ya? Sí, doctorita, por favor, yo me había inscrito en la anterior clase igual. Sí. Ya está, chicos. ¿Ya? Entonces nos vemos mañana en la práctica. Lleven todo su material. 8 en Doctorita. punto. Todos ya tienen que estar con sus trajes de bioseguridad, todo. Para ingresar. Doctorita, Sí. el colgador de puerta que le dije, ¿puedo ya traerlo? Sí, o sea, ya tienen que, se han puesto de acuerdo con todos ustedes, ¿no ve? Giovanna, porque todos tienen que poner, o sea, tienen que hacer un gasto en común y dividirse todos. Doctora, pero para las dos puertas hay que traerlo, ¿ve? Sí, Ya, doctora, está bien. no uno nomás va a correr, o sea, el costo. Me voy a poner de acuerdo con todos los que son los coordinadores y todo, y de acuerdo a eso. ¿Ya? Ya, doctorita. ¿Alguien más? Si no, con eso ya terminaríamos la clase. Mañana nos vemos, chicos. Muchísimas gracias, doctorita. Nada, luego. chao, Gracias, chao, doctora. Chao, Judith. Chao a todos. Hasta luego, doctora. Chao. Hasta luego, Hasta luego, doctora. Chao, Carlos. Hasta luego a todos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.